El 24 de diciembre de 1971, a casi 3.000 metros sobre la selva amazónica peruana, el vuelo 508 de Lanza se desintegró en medio de una tormenta eléctrica. Entre los escombros que caían en picada hacia la verde inmensidad, una adolescente de 17 años permanecía atada a su asiento, consciente, aterrorizada, cayendo del cielo como un ángel expulsado del paraíso. Su nombre era Julián Kopecky y estaba a punto de protagonizar una de las historias de supervivencia más asombrosas jamás documentadas. Julián no era una chica común. Nacida en Lima, Perú, de padres alemanes dedicados a la zoología, había crecido entre dos mundos, la civilización urbana y la selva virgen del Amazonas. Su padre, Hans Wilhelm Kopecky, y su madre, María Kopecky, dirigían la estación de investigación Panguana en la selva peruana. Para Julián, la jungla no era solo un ecosistema remoto estudiado en libros, era su patio de juegos, su laboratorio natural, su segundo hogar. Ese día de Nochebuena, Julián y su madre habían abordado el vuelo en Lima con un solo objetivo: llegar a Pucallpa para reunirse con su padre y celebrar la Navidad juntos. Era un trayecto rutinario que ambas habían realizado múltiples veces. El avión Lockheed L-188 Electra transportaba a 92 pasajeros y tripulantes, la mayoría ansiosos por reunirse con sus familias para las fiestas. Nadie imaginaba que ese vuelo cotidiano se transformaría en una tragedia aérea y, paradójicamente, en el prólogo del milagro más extraordinario. El cielo que debía llevarlos a casa se convertiría en su tumba para todos, excepto para una. Julián Kopecky estaba a punto de enfrentar 11 días de pesadilla en el corazón más salvaje del planeta. Su historia no es solo sobre supervivencia física, es un testimonio del poder indomable del espíritu humano cuando se enfrenta a la muerte misma. El accidente aéreo, 3.000 metros de puro terror. El vuelo había comenzado con normalidad. Julián ocupaba el asiento junto a la ventanilla, su madre sentada a su lado. El zumbido constante de los motores, las conversaciones dispersas de los pasajeros, el olor a café recalentado, todo parecía ordinario, seguro, predecible. Pero a medida que el avión se adentraba en la región amazónica, el cielo comenzó a oscurecerse con una velocidad inquietante. Julián miró por la ventanilla y vio algo que le heló la sangre. Nubes negras como carbón, formando torres amenazantes, extendiéndose en todas direcciones. No había ruta de escape. El piloto había tomado la fatal decisión de atravesar la tormenta en lugar de rodearla. Las primeras turbulencias sacudieron la cabina con violencia, arrancando gritos de los pasajeros. Las maletas comenzaron a caer de los compartimentos superiores. Las luces interiores parpadeaban de forma errática. Entonces llegó el trueno. No fue un sonido normal, fue una explosión ensordecedora que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad. Julián vio por la ventana algo que jamás olvidaría: un rayo impactando directamente el ala del avión. En ese instante, todo cambió. El motor del ala derecha explotó en llamas. El avión comenzó a perder altitud de forma caótica, girando, cayendo, completamente fuera de control. El interior del avión se transformó en un escenario de horror absoluto. Los pasajeros gritaban, rezaban, lloraban. Algunos permanecían paralizados por el shock. Las máscaras de oxígeno colgaban inútilmente, mientras objetos, maletas y personas eran lanzados de un lado a otro. Julián se aferró a su asiento con todas sus fuerzas, sintiendo la mano de su madre apretando la suya. En medio del caos, María le gritó algo que Julián apenas pudo escuchar sobre el rugido del viento y los motores agonizantes. Y entonces ocurrió lo imposible. El fuselaje del avión literalmente se desintegró en el aire. La estructura metálica no pudo soportar las fuerzas extremas de la tormenta y la caída. Julián sintió un tirón violento, un dolor agudo en el cinturón de seguridad, y de pronto estaba cayendo, completamente despierta, todavía atada a su asiento de 3 plazas desde 3.000 metros hacia la selva amazónica. El mundo se convirtió en un torbellino de cielo, nubes y verde. El viento rugía en sus oídos con una intensidad ensordecedora.
Su mente consciente registraba lo imposible. Estaba cayendo del cielo, completamente despierta, viendo la Tierra acercarse cada vez más rápido. En esos segundos eternos, Julián pensó, esto es, voy a morir. Todo termina aquí. Pero el destino, la física, o quizás algo más grande, tenía otros planes. El dosel de la selva amazónica, con sus múltiples capas de árboles gigantes, ramas entrelazadas y vegetación densa, actuó como un paracaídas natural de miles de toneladas. El asiento de 3 plazas, girando como una hoja en una tormenta, chocó con las copas superiores de los árboles, rebotó, se enganchó, se desaceleró gradualmente a través de la densa vegetación, hasta que finalmente impactó contra el suelo del bosque. Julián perdió el conocimiento en el momento del impacto final. Lo que muchos relatos sobre Julián Köpke omiten son los pequeños detalles, las microdecisiones que acumulativamente determinaron si viviría o moriría. Cada elección que tomó en esos 11 días fue un punto de inflexión potencial entre la supervivencia y el desastre. Durante el segundo día de su odisea, Julián encontró una bolsa de caramelos en los restos del avión dispersos por la selva. Eran pequeños dulces duros, probablemente pertenecientes a otro pasajero. En ese momento, tuvo que tomar una decisión crucial: comerse todos los caramelos inmediatamente para saciar el hambre desesperada, o racionarlos cuidadosamente. Su instinto de supervivencia le dijo que los racionara. Se permitió solo 1 o 2 caramelos al día, succionándolos lentamente para que duraran más tiempo. Esos pequeños dulces no solo le proporcionaron calorías mínimas, sino también algo psicológicamente vital: un ritual diario, una estructura en medio del caos. La decisión de caminar río abajo en lugar de quedarse cerca del lugar del accidente esperando rescate fue controversial incluso en su propia mente. Sabía que el protocolo estándar de supervivencia dice: quédate donde estás para que los rescatistas te encuentren. Pero también sabía algo crucial. En la densidad absoluta de la selva amazónica, desde el aire es prácticamente imposible ver a una persona sola, especialmente bajo el dosel arbóreo de múltiples capas. Las búsquedas aéreas pasarían sobre su cabeza sin jamás detectarla. Tenía que encontrar a la civilización no la encontraría a ella. Hubo un momento particularmente terrorífico en el 5.º día que Julián rara vez menciona en entrevistas, pero que escribió en su libro. Mientras caminaba por el río, escuchó un chapoteo fuerte detrás de ella. Se giró y vio la forma inconfundible de un caimán negro, uno de los depredadores más peligrosos del Amazonas, deslizándose en el agua a solo metros de distancia. Su primer instinto fue salir corriendo del agua, pero sabía que el movimiento brusco podría provocar un ataque. En cambio, continuó caminando lentamente, sin apartar la vista del reptil, moviendo sus piernas con movimientos uniformes y deliberados. El caimán la observó durante lo que pareció una eternidad. Luego se hundió bajo la superficie y desapareció. Julián continuó caminando, temblando incontrolablemente, pero viva. Las noches eran cuando su entrenamiento científico realmente la salvaba. Sabía que dormir directamente en el suelo del bosque era invitar a todo tipo de insectos, arañas y serpientes a compartir su espacio. Cada noche buscaba troncos caídos elevados donde pudiera acostarse, alejándose del suelo aunque fuera unos centímetros. Colocaba ramas espinosas a su alrededor como advertencia contra animales más grandes. Nunca durmió profundamente, solo entraba en estados de semi-inconsciencia, despertándose constantemente ante cualquier sonido. Su conocimiento sobre las aves amazónicas también jugó un papel crucial. Julián sabía que ciertos pájaros, específicamente los buitres rey, circundan sobre animales muertos o moribundos. En el tercer día, vio un grupo de estas aves volando en círculo sobre un área específica de la selva. Contra todo su instinto, se obligó a investigar. Lo que encontró fue devastador. Los cuerpos de 3 pasajeros del vuelo todavía atados a sus asientos. Una de las víctimas era una mujer joven que llevaba un brazalete de caramelos similar al que su madre solía usar. Julián tuvo que confrontar la posibilidad de que fuera su madre, pero al acercarse vio que no era ella. El alivio mezclado con la culpa casi la destruye emocionalmente.
pero extrajo algo vital de los restos, más dulces y, crucialmente, confirmación de que estaba siguiendo la dirección correcta. Los restos habían sido dispersados río abajo por el impacto. Lo que Julián enfrentó después del rescate fue, en muchos sentidos, otra batalla de supervivencia, esta vez contra el trauma psicológico que amenazaba a consumirla desde adentro. Durante años después del accidente, Julián no podía cerrar los ojos sin ver el interior del avión desintegrándose. No podía escuchar el sonido de lluvia fuerte sin experimentar ataques de pánico paralizantes. El simple acto de abordar un avión, algo que eventualmente tuvo que hacer para continuar su carrera científica, le tomó años de terapia y exposición gradual. Incluso décadas después, admite que cada vuelo es una prueba de voluntad, una batalla constante contra el miedo primitivo grabado en su psique. La culpa del sobreviviente fue particularmente brutal. ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho para merecer vivir cuando 91 otras personas, incluida su madre, habían muerto? Esta pregunta la atormentaba en las noches insonmeses. Durante años se sentía indigna de su propia supervivencia. Solo a través de décadas de trabajo psicológico pudo comenzar a recontextualizar su supervivencia no como una injusticia cósmica, sino como una responsabilidad. La responsabilidad de vivir plenamente, de honrar a los que murieron haciendo algo significativo con la vida que le fue dada. Su relación con la selva amazónica se volvió profundamente compleja. Por un lado, casi la mata. Por el otro, el conocimiento de la selva que sus padres le habían dado fue exactamente lo que la salvó. Esta dualidad la llevó a una comprensión más profunda de la naturaleza, no como algo benévolo ni malévolo, sino como algo indiferente, un sistema que opera bajo sus propias reglas sin consideración para los deseos humanos. Esta comprensión se convirtió en el fundamento de su trabajo de conservación posterior. Las cicatrices físicas eventualmente sanaron, pero dejaron marcas permanentes. Las emocionales fueron más profundas y duraderas. Julián desarrolló hipervigilancia, un estado constante de alerta que es común en sobrevivientes de trauma. Lugares ruidosos la abrumaban, las multitudes la ponían nerviosa. Prefería la compañía de animales y plantas a las personas no por misantropía, sino porque eran más predecibles, menos capaces de hacerle daño. Su enfoque hacia la vida cambió fundamentalmente. Desarrolló una filosofía de preparación calmada, nunca alarmista, nunca paranoica, pero siempre consciente, siempre pensando 2 pasos adelante. Cuando viajaba, llevaba suministros de emergencia. Cuando caminaba por la selva para su investigación, tenía planes de contingencia para contingencias. La experiencia le enseñó que el caos puede descender sin aviso, y que la única defensa es el conocimiento, la preparación y la presencia mental. Las lecciones que el mundo necesita escuchar. La historia de Julián tiene lecciones que trascienden su experiencia específica, lecciones aplicables a cualquier persona enfrentando su propia versión de estar perdido en la selva, ya sea literal o metafórica. Primera lección: el conocimiento es supervivencia. Julián sobrevivió porque sabía cosas. Sabía seguir el agua, sabía qué plantas evitar, sabía cómo identificar señales de presencia humana. En nuestra era de dependencia tecnológica, hemos olvidado que el conocimiento fundamental, entender nuestro ambiente, confiar en nuestros instintos informados, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No necesitas ser un científico de la selva para aplicar este principio. Necesitas educarte sobre los riesgos de tu entorno, aprender habilidades básicas de supervivencia y prepararte para emergencias. Segunda lección: la acción deliberada vence a la parálisis. Julián podría haberse quedado junto a los restos del avión, paralizada por el miedo y el shock, esperando un rescate que nunca llegó. En cambio, se movió, tomó decisiones, actuó a pesar del dolor, el miedo y la incertidumbre. En nuestras propias crisis, pérdida de empleo, ruptura de relaciones, enfermedad grave, la parálisis es tentadora. Pero la acción, incluso la acción imperfecta, es casi siempre mejor que la inacción. Tercera lección: la preparación mental es tan importante como la preparación física. Julián pasó tanto tiempo luchando contra su propia mente, contra el pánico, la desesperación, las alucinaciones, como contra los peligros físicos de la selva. Desarrolló técnicas para mantener la cordura, hablarse a sí misma, establecer pequeñas metas,
Aferrarse a memorias positivas. Estos son turbos que cualquiera puede cultivar antes de que llegue una crisis. Cuarta lección. El trauma puede coexistir con el crecimiento. Julián nunca superó completamente lo que le sucedió. Las cicatrices emocionales permanecieron, pero también creció a través del trauma. Se volvió más fuerte, más sabia, más compasiva. Transformó su dolor en propósito. Esta es quizás la lección más esperanzadora. No necesitas estar curado del trauma para vivir una vida significativa. Puedes llevar tus cicatrices y aún así florecer. Quinta lección. La comunidad eventualmente importa. Julián sobrevivió sola, pero fue rescatada por otros. Su historia nos recuerda que si bien la autonomía individual es valiosa, finalmente dependemos entre nosotros. Los trabajadores forestales que la encontraron, los médicos que la trataron, el padre que la recibió con amor, todos fueron parte de su supervivencia. Ninguno de nosotros es truamente autosuficiente. Hoy en día, la doctora Juliane Koepke es una respetada mamastóloga y conservacionista. Dirige la estación de investigación Panguana en Perú, el mismo lugar donde creció aprendiendo sobre la selva de sus padres. La estación se ha convertido en un centro crucial para la investigación de biodiversidad amazónica, atrayendo a científicos de todo el mundo. Su trabajo tiene un sentido de urgencia alimentado por su experiencia. Julián ha visto con sus propios ojos cómo la selva amazónica, la misma que casi la mata pero que también respeta profundamente, está siendo destruida a una velocidad alarmante. La deforestación, la minería ilegal, el cambio climático están devorando el pulmón del planeta. Ella trabaja incansablemente para